Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a uno más de los webinars IMPER. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos y educación continua del instituto, y en nombre de la directora de educación en ciencias para la salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, le doy la más cordial bienvenida. Ya veo que están ingresando todos a sala, qué padre. Recuerden que no es necesario que en el chat ustedes nos pongan ni su correo ni su nombre, la plataforma ya nos lo da por default. Sin embargo, si utilicen el chat, utilícenlo, sean invitados a utilizarlo, pongan todos sus comentarios de dónde nos visitan, estado, institución, organización, nos encanta saber de dónde nos visitan. Y también las preguntas a nuestro panel de expertos se realizará a través del chat, así que ahí por favor anoten puntualmente sus preguntas para que al final de este webinar se las hagamos. Bueno, el día de hoy hemos decidido realizar este webinar junto con la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna en el marco del Día Nacional de la Salud Materna Perinatal, que se celebra el 9 de mayo. Es por eso que estamos tan contentos y que es un webinar sumamente importante. Para empezar, iniciamos con unas palabras del director del Instituto Nacional de Perinatología, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, encantados ustedes. Muchas gracias, doctora Verónica Flores. Es un verdadero gusto saludar nuevamente a la licenciada Jacqueline Tovar, gente que ha estado cercana al instituto desde hace ya varios años. También al doctor Norberto Reyes, el director médico del Instituto Nacional. Es un honor que estés con nosotros nuevamente, Norberto. Al doctor Jaime López de Aguascalientes, del Hospital Miguel Hidalgo, y obviamente de la doctora Sandra Cedo, jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal aquí del propio instituto. El día de hoy, como lo comentaba la doctora Verónica Flores, es un día muy importante, el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, que lleva implícito muchos retos y grandes desafíos hacia el futuro. Ese siempre ha sido un común denominador desde hace muchos años, desde hace 35 años que estoy inmerso en la salud reproductiva. Siempre el común denominador es esos retos del rezago y desafíos del futuro. Creo que los resultados son alentadores, pero debemos ser muy honestos al reconocer que no hemos alcanzado los objetivos planteados, no alcanzamos los objetivos del milenio y estamos trabajando en los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Pero a pesar de eso, el avance ha sido significativo, lo comentaba previamente. La mortalidad materna ha disminuido de manera muy importante desde 1990 hasta prácticamente el año 2019. Desgraciadamente, con la pandemia, pues hubo un incremento bastante importante, regresando a los niveles que teníamos en el 2009, 2010, y obviamente esto ha causado un gran reto para nuestro país. La mortalidad fetal sigue siendo un problema delicado a nivel mundial en nuestro país, y obviamente la mortalidad neonatal, como ustedes saben, durante los 15 años no hemos logrado disminuir la mortalidad neonatal en nuestro país, de tal manera que tenemos que seguir trabajando de manera muy intensa en todos esos aspectos. En el Instituto Nacional de Perinatología establecimos estrategias y programas sustantivos en salud materna, salud fetal y salud neonatal, y con resultados muy alentadores, como seguramente se comentará posteriormente. El número de muertes maternas por causa directa prácticamente ha desaparecido en el instituto en los últimos años, y la mortalidad materna en general. La mortalidad neonatal había disminuido también de manera importante hasta el 2019, desgraciadamente en 2020 y principios de este año hemos tenido un incremento importante en la mortalidad neonatal, muy seguramente relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Pero creo que por eso vale la pena hacer un alto en el camino, analizar algunos aspectos que van a ser comentados en este webinar, diferentes estrategias que se establecieron aquí en el instituto junto con el doctor Rodrigo Zamora y el doctor Norberto Reyes hace algunos años para disminuir la mortalidad materna. También el concepto de malformaciones congénitas, diagnóstico prenatal y postnatal para mejorar el pronóstico de sus pacientes. Y por supuesto, el programa, uno de los programas insignias del instituto, que es el programa de cirugía perinatal de alta especialidad, de lo cual la doctora Sandra Acevedo nos va a hacer algunos comentarios, y es algo en lo que hemos trabajado muy arduamente durante los últimos meses. De tal manera que no me queda más que darles una cordial bienvenida al Instituto Nacional de Perinatología
y espero que esto realce la trascendencia y la importancia de la problemática que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, en relación a la salud materna y la salud perinatal. Sean todos ustedes bienvenidos, muy buenas tardes y adelante. Muchísimas gracias, doctor Cardona, por las importantes palabras de bienvenida a este webinar y muchas gracias. A continuación, la licenciada Jacqueline Tovar Casas nos va a dar un breve mensaje. Jacqueline es presidenta y fundadora de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna Mujer México. Ella también es fundadora y coordinadora de la iniciativa Pensemos en Cebras México y es miembro fundador y directora de Relaciones con Gobierno de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Jacqueline, por favor, adelante. Muchas gracias, doctora Vero. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Les saludo con enorme gusto. Agradezco mucho la apertura de siempre por parte del doctor Arturo Cardona, director de este gran Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, líder en la resolución de problemas perinatales de alta complejidad, al contar con un equipo médico de excelencia y con tecnología de vanguardia. Líder también en Latinoamérica en investigación, educación, atención médica, salud reproductiva y perinatal, pero sobre todo el compromiso de todas las personas que laboran en él para lograr realmente resultados de excelencia que les permite brindar atención digna y de calidad a las mujeres embarazadas y sus bebés, así como ser una destacada referencia a nivel nacional e internacional. En el año 2014, como líder de la sociedad civil, pero principalmente como madre y ciudadana comprometida con la salud de las mujeres y sus hijos y las familias como una sociedad en su conjunto, me propuse trabajar arduamente para incorporar a las efemérides nacionales un día de suma importancia para el presente y el futuro de México. Una iniciativa la cual se aprobó y se decretó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del año 2016, el cual el 9 de mayo de este mismo año conmemoramos por primera vez en conjunto con el INPER, dirigido y gracias a la hospitalidad nuevamente del doctor Arturo Cardona y representantes de todo el Sistema Nacional de Salud, así como la Organización Panamericana de la Salud, el cual tiene como objetivo principal concientizar, sensibilizar, promover, conmemorar y trabajar todos los días articulando esfuerzos en conjunto con profesionales de la salud, academia, comunidad de pacientes, comunidad científica, legislativo, instituciones de salud, gobierno, instituciones sanitarias, líderes de opinión, sociedad civil y todo aquel relacionado en la toma de decisiones que pueden cambiar o redireccionar el rumbo de manera positiva, que puede impactar realmente y verse reflejado en las estrategias y aceleración de la reducción de la mortalidad materna, fetal y perinatal. El cuidado de la madre en etapa gestacional, parto, puerperio, es una prioridad permanente que requiere atención integral enfocada en la prevención de eventos que posteriormente pueden agravar y poner en riesgo la vida de la madre y el hijo, así como también lo es la atención integral perinatal y neonatal, como una ventana de oportunidad muy valiosa, pero sobre todo como un derecho que le asiste a todo recién nacido y que puede intervenir puntualmente en la detección, diagnóstico y tratamiento temprano, evitando así discapacidad y secuelas graves e irreversibles en los bebés, que sin duda cambiará el rumbo y la calidad de vida de cada familia y como país, con mamás y bebés más sanos y sin discapacidad, sobre todo. Todas y cada una de las mujeres embarazadas deberían gozar de atención integral de calidad sin importar su derecho a bienestar en el lugar donde ellos viven. Acceso a un control prenatal adecuado, atención inmediata ante cualquier emergencia obstétrica que se presente durante el embarazo, parto y puerperio, así como el acceso y orientación de planificación familiar, asesoría genética, recibir información oportuna y de calidad acerca de la importancia del cuidado del recién nacido, información acerca de lo que es un tamiz neonatal metabólico, auditivo, oftalmológico y de cadera, así como promoción de los amplios beneficios para la madre y el bebé en cuestión para una lactancia materna exitosa.
En el marco de este día tan importante que conmemoramos cada año, pero que sin duda, como lo digo, trabajamos todos y cada uno desde nuestra trinchera para contribuir y sumar esfuerzos para lograr que en México tengamos 0 muertes maternas, fetales y perinatales por causas prevenibles. Refrendo nuestro compromiso con la sociedad, con las madres y sus hijos, así como con las instancias pertinentes para seguir colaborando en conjunto y redoblar los esfuerzos para mejorar la salud materna, fetal y perinatal. Agradezco mucho a todos los presentes que virtualmente nos acompañan, así como a los doctores que hoy nos van a hablar en este webinar acerca de las estrategias efectivas que ya han sido implementadas y que siguen trabajando para implementar algunas otras estrategias que realmente impacten acerca de la detección e intervención temprana para mejorar la salud materna, fetal y perinatal. Finalmente, y muy importante, hago un llamado a toda la sociedad general, principalmente a mujeres embarazadas, a no suspender su control prenatal. Vigilar cualquier síntoma de alarma que pueda identificar o que pueda indicar una emergencia obstétrica. A comunicarse en la línea de emergencias obstétricas también, 800 Materna, que la Secretaría de Salud Federal dispone las 24 horas y los 365 días del año para que puedan ser orientadas oportunamente, así como a seguirnos cuidando, adoptando las medidas de prevención que ya conocemos para mitigar la propagación del COVID. Nuestro mayor reconocimiento a todos los médicos profesionales de la salud, a todo el personal que labora en cada una de las instituciones de salud pública y privada para el cuidado de las mujeres y sus hijos. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por el enfrentamiento a esta pandemia y sobre todo el trabajo que hacen día a día para que realmente alcancemos algún día el objetivo de desarrollo sostenible y mejorar la salud materna, fetal y perinatal. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, licenciada Jacqueline, por ese mensaje. Y bueno, a continuación ya iniciaremos a presentar a nuestro panel de profesores. El día de hoy, espérenme, estoy en eso. El día de hoy hemos conjuntado un panel de expertos que reunieron temas, como ya lo mencionó Jacqueline y el doctor Cardona, reunieron temas de gran impacto en la salud materna y perinatal y espero que ustedes disfruten mucho estas ponencias. Para empezar, empezaremos con el doctor Norberto Reyes Paredes. Él es ginecólogo obstetra por el Instituto Nacional de Perinatología. Es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesor universitario de pregrado y posgrado. Es miembro de diversas asociaciones y colegios de México. También ha ocupado varios cargos en instituciones públicas, el más reciente como director médico del Instituto Nacional de Perinatología, y actualmente se dedica a la práctica privada y a la docencia en el Hospital Ángeles Lomas. También nos acompaña el doctor Jaime Azael López Valdés. Él es especialista en genética médica, hizo la especialidad de genética en el Hospital General de México, la alta especialidad en genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología, es adscrito en genética en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes, es investigador internacional en protocolos para estudio de enfermedades metabólicas y profesor de pregrado y posgrado de la especialidad de pediatría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y por último, escucharemos a la doctora Sandra Acevedo Gallegos. Ella es ginecóloga obstetra, egresada de la UMAE 23 del IMSS, doctor Ignacio Morones Prieto en Monterrey, Nuevo León. Tiene la subespecialidad en medicina materno-fetal en el Instituto Nacional de Perinatología, tiene diplomado en genética perinatal por la UNAM, es maestra en ciencias médicas, es maestra en educación, es jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal de este instituto, es profesora titular de la especialidad de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología y es doctora en Gestión e Intervención Educativa. Empezaremos entonces
a presentar al doctor Norberto Reyes Paredes con estrategias para la reducción de la mortalidad materna. Adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Arturo Cardona por la invitación, al igual a que la licenciada Jacqueline Tovar, y obviamente a todos ustedes por su presencia, y también agradeciendo a toda la gente que hace posible precisamente estos eventos en línea, que realmente hacen un trabajo formidable. Vamos a iniciar hablando precisamente de estrategias para la mortalidad materna. Empiezo con esta imagen que es obtenida del boletín de muerte materna que publica la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal en México de manera semanal prácticamente. Y esto abarca la información hasta el 26 de abril de este año. Aquí podemos ver la tendencia que ha tenido la razón de muertes maternas desde el 2007 hasta el 2021, la semana 16, como les he comentado, en donde sí hemos tenido una tendencia a la reducción de muertes maternas. En el año 2000 destaca un incremento sumamente importante de la razón de mortalidad materna de 47.4%, y esto es debido precisamente a las muertes maternas generadas por el COVID-19. COVID-19 fue la primera causa de muerte materna en el 2020 en México, superando a la preeclampsia y a la hemorragia, que durante muchísimos años fueron las primeras causas. En el 2020 fueron un poquito más del 20% de muertes maternas precisamente por COVID-19. En esta misma gráfica destaca otro incremento importante, que es precisamente lo que ocurrió en el 2009, cuando otra infección viral respiratoria, que es prevenible también por vacunación, como lo conocemos ahora para el SARS-CoV-2, también incrementó la razón de mortalidad materna. Entonces, estos dos grandes eventos, 2009 y 2020, y lo que llevamos del 2021, destacan precisamente porque una infección prevenible por vacunación ha sido la que finalmente ha incrementado los casos de muerte materna en estos dos momentos históricos de México y también del mundo. A la semana 16, que es epidemiológica, se ha visto ya en este año también la misma tendencia, un incremento de las muertes maternas por COVID-19. Actualmente este incremento es del 72% respecto a la misma semana del año 2020, y eso es algo importantísimo, ¿eh? O sea, realmente COVID-19 sigue siendo la primera causa de muerte en México, y es muy probable que la tendencia anual continúe para todo lo que falta del 2021. Esta es la tabla finalmente que describe las causas de mortalidad materna hasta la semana 16, en donde el COVID-19 corresponde a un 43.6% de las muertes maternas en el país, superando, como les comento, la hipertensión y los casos de hemorragia obstétrica. La mortalidad materna es un excelente indicador de desarrollo de un país, y es cuando empezamos realmente a preocuparnos, porque la muerte materna no solo implica las acciones médicamente hablando, sino es un conjunto de factores que finalmente impactan en que una mujer embarazada muera. Se mencionaron hace un ratito precisamente los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron finalmente sustituidos por los de los objetivos de desarrollo sostenible que ha promulgado la OMS. Si bien son objetivos a alcanzar en 2030, sobre todo estos últimos mencionados, necesariamente los vamos a tener que replantear, porque el impacto no solamente en la salud por la pandemia, sino en la economía y todo en el ambiente social, finalmente va a ser necesario replantearnos estos objetivos. Durante varias décadas hemos hecho el análisis de los casos de muerte materna, es en diferentes niveles. El primero de ellos es en donde ocurre la muerte materna. Esto es, se genera o se reúne un comité de especialistas dentro del hospital en donde ocurrió el fallecimiento o la muerte materna, y se genera un dictamen de muerte materna. Este expediente de muerte materna, que ahorita les voy a
comentar en cómo se integra, pasa al análisis jurisdiccional, esto es, a la región, para ver precisamente todo lo que ha involucrado el caso que culmina con la muerte de una mujer embarazada. Posteriormente se analiza a nivel estatal y posteriormente a nivel nacional para poder generar políticas que puedan finalmente mitigar estos casos de muerte materna. El expediente está integrado por estos documentos. Lo primero, pues, es la notificación inmediata, tiene que hacerse tan pronto como sea posible. Ya los medios electrónicos hacen que esto sea muy rápido. El resumen clínico, el dictamen del Comité de Muerte Materna Hospitalario, el cuestionario confidencial, que es prácticamente la narrativa de los recursos con los que cuenta el sitio en donde ocurrió la muerte materna, el personal, si los insumos eran adecuados, vaya, toda la infraestructura también se tiene que asentar en ese cuestionario confidencial, la copia simple del expediente clínico, el certificado de función y dos documentos muy importantes, que es el análisis por eslabones críticos, que ahorita les voy a narrar de manera breve, y la autopsia verbal, que es algo fundamental. La autopsia verbal es un documento en donde la familia de la persona que murió nos narra todo lo que ocurrió días antes de que esta persona muriera. Nos habla si fue a algún doctor, qué medicamentos le dio, qué diagnósticos le dieron, cuál fue la interacción. Vaya, es un documento extremadamente enriquecedor para poder determinar todo lo que ocurrió antes de que llegara esa persona al hospital. El análisis por eslabones críticos consiste precisamente en analizar las interacciones de la mujer que falleció con los diferentes servicios de salud, sobre todo del ámbito público, pero también se integran necesariamente los del sector privado. E intenta responder a la siguiente pregunta: ¿qué tengo que hacer distinto el día de hoy para evitar la muerte de la mujer que llega en condiciones similares a la que murió el día de ayer? Y entonces se analizan si esta persona pues, fue beneficiaria de los programas de prevención, por ejemplo, de anticoncepción, de vacunación, etcétera, en el primer nivel de atención. Si el control prenatal se llevó de acuerdo a las guías de práctica clínica y a la norma oficial mexicana. Si en el momento en que se detectó algún problema o simplemente porque ya era momento de referirla a un segundo nivel para la atención del nacimiento, esa referencia fue de la manera más adecuada o de la manera óptima. Si en el segundo nivel de atención se recibió antes del nacimiento, si se llevó a cabo algún control prenatal con las mismas guías y normas oficiales. Si cómo ocurrió el evento de nacimiento, qué percances hubo, cómo le fue a esta persona, igualmente para el recién nacido y el puerperio, y obviamente todas las contrarreferencias que tuvieron que haberse generado de todo este proceso. Entonces, también esta parte es fundamental porque nos indica todo lo que ocurrió durante el control prenatal en los diferentes niveles de atención. De esta manera podemos saber muy bien que, bueno, pues hay muchas personas con embarazos de alto riesgo, pero desgraciadamente muchas de las pacientes que desgraciadamente mueren son catalogadas con embarazos de bajo riesgo y que desgraciadamente pues mueren en los hospitales. También podemos determinar esto, que es algo que con todo el mundo conocemos de los que trabajamos en los hospitales, pero de esta manera lo podemos documentar, que hay turnos críticos con horarios críticos. Por ejemplo, es muy complicado tener todo el personal, infraestructura y todo optimizado, por ejemplo, para atender una urgencia, por ejemplo, no sé, en la noche de Año Nuevo, o en Navidad, o en vacaciones, o en un domingo. En el turno nocturno, por ejemplo, ¿no? En donde se empieza a ver crítica la posibilidad de responder de manera adecuada. Hay ocasiones en donde de esta simple información podemos obtener algo muy sencillo, que es si el problema, por ejemplo, es un cambio de turno en donde puede llegar a paralizarse un hospital o un servicio. Bueno, pues simplemente trata de buscar la forma de que existan turnos de enlace. Vaya, cosas tan sencillas que podrían resolver problemas que al parecer pudieran ser complejos y que son más administrativos que realmente del ámbito directamente académico o científico. De esta manera, con todo este bagaje de conocimientos que se han acumulado durante varias décadas de los análisis de muerte materna, podemos determinar 3 espacios de oportunidad que son muy comunes prácticamente en todos los casos de muerte materna. Y se les ha denominado demoras. La primera demora pues, es el retardo en la toma de la decisión para buscar atención médica. La segunda es que no se canalice o se refiera de la manera más rápida posible al mejor lugar también posible. Y la tercera demora es el retardo en recibir el tratamiento adecuado.
De una manera más aterrizada lo podemos traducir de esta forma. Ante una emergencia obstétrica, la primera demora es que la paciente tenga la capacidad de detectar que haya un problema de salud en ella, no solamente la paciente, sino la familia, y que pidan ayuda y sepan dónde pedir ayuda. La segunda demora es precisamente involucra a los médicos de primer contacto, que no necesariamente tiene que ser un médico general, puede ser un médico especialista, el que vea por primera vez a esta paciente, que reconozca un problema y la refiera de manera expedita, lo más rápido posible, en las mejores condiciones y sobre todo al lugar adecuado, que tenga precisamente todo lo que se requiere para resolver ese problema de salud. Y que la tercera demora es que en el hospital resolutivo, es a donde se está refiriendo la paciente, ocurra todo lo que tenga que ocurrir para que la paciente finalmente no muera. Entonces, estos son los 3 espacios de oportunidad que se han generado precisamente del análisis de muerte materna. Entonces, de estas 3 grandes rubros que están en anaranjado, paciente y su familia, médico de primer contacto, hospital de referencia, y se agrega uno más que está ahí con unas siglas que se llaman APEO, que es anticoncepción post-evento obstétrico. Cada estrategia o cada demora tiene estrategias diferentes para poder resolver esos problemas. En el caso de la paciente y la familia, lo que se requiere es de un proceso educativo, o sea, de una educación perinatal para que la paciente pueda reconocer las señales de alarma. Esto es algo que no está bien con ella, para que lo identifique e inmediatamente pida ayuda. También para que generen estrategias de autocuidado durante la gestación. Entonces, este proceso es más educativo y está enfocado a la paciente, a la familia y a todo el entorno social que está alrededor de esta paciente. Para los casos de médicos de primer contacto, lo que se requiere es de la capacitación en emergencia obstétrica, pero también de ayudarlos en mejorar la capacidad de referencia. Esta capacitación es, por ejemplo, cosas tan sencillas como en cualquier ginecobstetra o cualquier médico que de repente llegue una paciente a su consulta y en posmenopausia y la paciente refiere a sangrado posmenopáusico, sabemos que inmediatamente tenemos que pensar en que debemos de descartar el cáncer de endometrio. Y en toda mujer por arriba de la semana 20 que llegue con dolor durante la gestación, con dolor en cuadrante superior del lado derecho, sabemos que es preeclampsia hasta no demostrar el contrario. Así de rápido debemos de pensar y de actuar ante una mujer que nos refiere a algún síntoma de alarma. Entonces, esto es una capacitación a los médicos de primer contacto. Y obviamente la capacidad de referencia. Esa capacidad de referencia va a variar dependiendo del sitio en donde nos encontremos. No es lo mismo la capacidad de referencia en las grandes urbes del país que, por ejemplo, en la zona serrana de Oaxaca, de Chiapas o de Guerrero, en donde si además estamos en época de lluvia, la posibilidad de poder trasladar a esta persona fuera de los hospitales comunitarios va a ser muy compleja. Y son cosas que no necesariamente indican una capacidad resolutiva médicamente hablando o científicamente el conocimiento que tenga un doctor, sino implican muchas cosas más que deben de resolverse. Para el caso del hospital de referencia, debemos de contar con el personal en cantidad y en capacidad suficiente. Y eso es un problema también. Obviamente los insumos tienen que ser no solamente en número, sino en calidad adecuados. No me voy a meter mucho en eso, en estas épocas conocemos muy bien lo que ha ocurrido al respecto, pero también en el hospital de referencia deben de aplicarse las guías y los protocolos estandarizados para la resolución de esa emergencia obstétrica. Entonces, que en el hospital resolutivo ocurra todo lo que tenga que ocurrir para resolver la emergencia. Y obviamente la anticoncepción post-evento obstétrico, que es algo fundamental para la reducción de muertes maternas. Entonces, si bien el órgano rector de todas estas estrategias es la Secretaría de Salud o las entidades de salud, necesariamente debe de haber una interacción con diferentes sectores. Esto es una coordinación intersectorial con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que les he comentado de las carreteras que a veces no son transitables o en sitios. Si bien México tenemos problemas de seguridad, hay algunas zonas o regiones del país que tienen una mayor problemática de seguridad en donde salir en la noche va a ser muy complicado. Simplemente hay zonas en donde es mejor o tener ciertas precauciones por cuestiones de seguridad.
al igual que el apoyo con las Fuerzas Armadas en los casos de desastre para la atención a la población civil, cuando ocurren desastres naturales y una mujer tiene que ser atendida. Entonces, esta coordinación, como les comento, pues son estrategias que necesariamente deben de ser intersectoriales. Ya sabemos qué pasa, cuánto, cómo y en dónde. Y entonces viene la pregunta, bueno, y ahora con esa información, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo resolvemos el problema? Y sabemos que tenemos ciertas barreras. Por ejemplo, la falta de personal médico y paramédico en suficiente cantidad en todos los turnos y con la capacidad resolutiva. La falta de insumos, no me voy a meter mucho en eso, creo que todo el mundo lo hemos palpado y vivido en algún momento, no solamente en cantidad, sino en calidad, y obviamente que la infraestructura de donde estamos trabajando sea la adecuada. Y eso implica cosas tan sencillas como el darle mantenimiento. El darle mantenimiento a la instalación eléctrica, la tubería. Vaya, si algo no funciona, los foquitos de los laringoscopios, las máquinas de anestesio, etcétera. O sea, toda esa parte de mantenimiento es algo fundamental para poder tener una capacidad resolutiva óptima. Se pueden tener incentivos, ahí tampoco me voy a meter mucho en realidad porque es algo complicado ahora, pero hay otros problemas que también impactan mucho en la calidad de lo que hacemos y es precisamente la sobreocupación. A veces un solo doctor para muchas pacientes, obviamente va a ser muy complicado que la calidad sea la que todo el mundo quisiéramos brindar o incluso recibir. Y obviamente la falta de coordinación efectiva interinstitucional, como les he comentado. Entonces, la implementación de toda esta información necesariamente tiene que ser por hospital. O sea, cada hospital es diferente. El hospital del Seguro Social que está en tal sitio no se parece al de la Armada que está en otro lugar, o no se parece al estatal que está en otro sitio, o al comunitario o al rural que está en otras partes del país, o algún Instituto Nacional de Salud. Necesariamente tiene que aterrizarse con los recursos que se cuenten. ¿Se puede? Por supuesto, yo creo que sí se puede. Seguro que sí se puede. A pesar de lo complejo que suena todo lo que les he comentado, es posible. Esta es una gráfica actualizada de la razón de mortalidad materna del Instituto Nacional de Perinatología entre el 2006 y el 2020. Ustedes pueden ver que la tendencia, que es la línea anaranjada que está en la gráfica, es una tendencia a la reducción, es una tendencia a cero, y eso es finalmente con algunas estrategias que ahorita les voy a comentar. Si bien en el 2019 hay un incremento importante en razón de muertes maternas, es porque disminuyó el denominador, o sea, disminuyó un poquitito el número de embarazos que se resolvieron en el instituto, y eso finalmente incrementa también la razón de mortalidad, no necesariamente en números, pero sí en razón de mortalidad, que es lo que realmente debemos de manejar. Pero por fortuna es una tendencia a cero prácticamente en los últimos años. ¿Qué estrategias se implementaron desde 2014 hasta la fecha? Obviamente con esta pausa de reajuste por causa de COVID-19, lo siguiente. Lo primero es el trabajo en equipo. O sea, es necesaria la participación de todos y la aportación de todos. Todas las opiniones finalmente cuentan, y eso es algo muy importante. Obviamente los insumos es necesario. Si no se tienen en cantidad y en calidad, no se puede hacer nada. Eso es algo fundamental. En cuanto empieza a haber falta de insumos, vaya, se tiene que utilizar la imaginación, pero necesariamente la calidad se va a modificar. Sabemos muy bien que el nacimiento por parto es mucho mejor que el nacimiento por cesárea. No hablemos de porcentaje de cesáreas, sino simplemente que hay que hacer las que se requieren. Pero la tendencia idealmente es a hacer la menor cantidad de cesáreas posible. Se atendieron causas indirectas porque previamente hemorragias e hipertensión se habían tenido un excelente manejo en el instituto, pero había que hacer algunos ajustes con la gente de medicina interna y apoyarlos en todo lo que se estaban haciendo y desarrollando, y eso fue algo fundamental también para la reducción de mortalidad materna por causas indirectas. Obviamente la interrupción oportuna del embarazo, esto es pacientes gravemente enfermas o fetos con enfermedades complejas. También la intención es no retrasar el momento de la interrupción cuando la mamá o la familia así lo indica. Optimizar también la forma en la que se responde ante la emergencia. Estos grupos
simplemente las guardias para poder acudir a resolver los problemas en el instituto de manera presencial, pues era simplemente reorganizar lo que ya se tenía y hacerlo un poquitito más óptimo de lo bien que se había hecho. Obviamente reforzar la anticoncepción post-evento obstétrico, la anticoncepción en población de riesgo mediante un sistema que se llama módulos de riesgo reproductivo, y esto es ofertar todos los métodos de planificación familiar y anticoncepción en lugares diferentes al instituto. O sea, esto es que el instituto salga a otros sitios para ofertar todos estos programas de salud reproductiva. Y obviamente el manejo interinstitucional de los casos complejos. Esto es, no todo se puede hacer de manera individual, hablando de grupo, del instituto, sino hay que pedir ayuda, y no pasa absolutamente nada de pedir ayuda. No se cuenta con todos los recursos, voy a buscar en donde se tengan. Entonces, estas cuestiones de gestión fueron fundamentales para obtener la información que les presenté en la gráfica anterior. Necesariamente tenemos que hablar de COVID, porque eso nos ha impactado a todo el mundo, y en México, como les comento, pues fue la primera causa de muerte materna. ¿Qué fórmula necesitamos para que una mujer embarazada muera? Pues obviamente que esté embarazada más la enfermedad. Ahora, ¿cómo modificamos esta ecuación? ¿Cómo modificamos que estas mujeres no enfermen de COVID-19? Sabemos muy bien por varias publicaciones, algunas nacionales, esta probablemente es de las más importantes y la más reciente, que es una cohorte multinacional que analiza los casos de 2.130 embarazadas de 18 países. México participó a través del INPER y del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, en donde se confirma que el embarazo, el simple hecho de estar embarazada, es un factor de riesgo para morir por COVID-19. El riesgo es de 22.2, es un riesgo altísimo. Entonces, el simple hecho de estar embarazada es un factor de riesgo. No solamente de morir, sino también para presentar eventos adversos y eventos adversos perinatales. Aún en pacientes asintomáticas, el estudio también reporta que existe un incremento de riesgo de repercusión perinatal. Es poco didáctica la tabla, pero están en rojo dos datos importantes, que es muerte materna, que incrementa el riesgo a 22.2, y de morbimortalidad perinatal, que incrementa en 2.14. Algunas otras cosas de repercusión en la gestación que son de importancia para poder sustentar las estrategias que ahorita les voy a comentar. La transmisión vertical es rara, la placenta puede funcionar muy bien como una barrera que proteja al feto de la infección. Puede haber una afección en cualquier trimestre dependiendo de la gravedad de la enfermedad en la mamá. Y un reporte muy importante que hizo precisamente también el INPER hace unas semanas, encabezado el grupo por la doctora Valdespino de Patología, es que la infección congénita puede ser grave, y sobre todo en el primer y segundo trimestre de la gestación. Entonces, con toda esta información que nosotros sabemos y todo el apoyo de los diferentes organismos internacionales, la vacunación contra SARS-CoV-2 durante la gestación, pues prácticamente es una recomendación que ya debemos de tener en la mente. Entonces, la vacunación, por fortuna, no incrementa los eventos adversos obstétricos, no incrementa el número de abortos, ni de muertes intrauterinas, ni de muertes neonatales, ni de nacimientos pretérmino, de malformaciones congénitas. Y no solamente protege al feto, sino también potencialmente al recién nacido también. Hay muchos organismos que apoyan finalmente la vacunación en el embarazo. La Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia postula, en un documento postula que es la vacunación necesaria en toda embarazada. Francia es el primer país que publica en 29 de marzo que tiene que vacunar a todas las mujeres embarazadas, al igual que Inglaterra. Cosas que también han impactado con respecto a la pandemia: la falta de otorgamiento de servicios de anticoncepción y de aborto seguro. La falta de acceso a métodos de anticonceptivos incrementa en este estimado 15.400.000 embarazos no deseados. Entonces vamos a tener más embarazadas
que pueden ser expuestas a la infección por SARS-CoV-2. Y esto puede incrementar incluso en 28,000 muertes maternas anuales, y la falta de acceso a servicios de aborto seguro por la pandemia también puede incrementar en 1,000 muertes maternas por año. Entonces, para las estrategias propuestas para la disminución de muertes maternas por COVID es todo lo que ya les mencioné de las estrategias intersectoriales, ahora adaptadas a la nueva época de normalidad que tenemos no solamente en México, sino en todo el mundo. La vacunación debe de ser universal a toda mujer embarazada, en puerperio, en lactancia, y en quienes están planeando el embarazo por la posibilidad de una enfermedad grave en el primer trimestre o en el segundo trimestre, y a quienes están entonces buscando un embarazo o incluso están en programas de reproducción asistida, o deberían de ser candidatas precisamente para la vacunación. Quienes no se quieran vacunar o no tengan acceso a la vacuna, hay que continuar con las medidas que todo el mundo conocemos para la disminución de los contagios, el uso de mascarillas, la sana distancia, las pruebas de detección y de tamizaje universal a toda embarazada que va a ser hospitalizada, el diagnóstico temprano, el manejo interdisciplinario de acuerdo a las guías de práctica, o por lo menos las recomendaciones hechas para el manejo de COVID, y obviamente el seguimiento de contactos. Entonces, para disminución de muertes maternas por COVID, necesariamente hay que impulsar los programas de anticoncepción, facilitar el acceso al aborto seguro y obviamente la vacunación universal a las mujeres en embarazo. Para concluir, entonces, todos los esfuerzos suman, todos, absolutamente todos, incluyendo todo lo que se ha hecho de manera previa a la pandemia. Algunas estrategias son de bajo costo, como lo han visto, se basan en el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, se basan en la buena disposición de la paciente, del médico y obviamente de las autoridades, no solamente de los hospitales, sino a nivel regional y nacional. Cada hospital y cada región del país es distinta. Se requiere necesariamente de una inversión de recursos dirigida, esto es a lo que se requiera por cada hospital y por cada región. La estrategia tiene que ser intersectorial, la Secretaría de Salud o los doctores no vamos a poder resolver de manera individual todo esto como grupo, y las estrategias para la reducción de muertes maternas que les he comentado deberían de implementarse igualmente de manera coordinada en los diferentes actores del sector público. Y con esto, bueno, pues les agradezco mucho la atención, y si es posible que podamos mejorar la salud materna y perinatal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. A continuación, el doctor Jaime Azael López nos dará tips para la detección prenatal y postnatal de malformaciones y enfermedades raras. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho al doctor Cardona, a la doctora Verónica, a la licenciada Jacqueline por la invitación y a ustedes por acompañarnos. Yo soy médico genetista y les voy a dar algunos tips cómo detectar malformaciones y enfermedades genéticas. Este es el contenido que vamos a ver. Aquí les pongo la familia, porque la familia es muy importante desde el punto de vista genético, porque es lo que nos puede predisponer a tener alguna enfermedad, ya sea por carga genética o también por los factores ambientales o cómo vive la familia. Siempre les muestro esta familia a mis alumnos cuando les hablo de la herencia multifactorial. La multifactorial se refiere a aquella herencia que se da por la interacción de factores genéticos porque tenemos predisposición para alguna enfermedad, pero también a lo ambiental, por ejemplo, los estilos de vida, la obesidad, el sedentarismo, nuestra dieta. Aquí podemos pensar que es una obesidad que es hereditaria, ¿no? La mamá está gordita, el papá también, los hijos también, pero vean como también el gato, que es una foto de Botero. Entonces aquí podemos darnos cuenta claramente que la obesidad en esta familia puede ser por lo ambiental, seguramente han de comerlo, llevan una dieta adecuada. Siempre que escuchamos galopes pensamos en caballos, pero también se deben de pensar en cebras, y ese es el símbolo internacional de las enfermedades genéticas, son las cebras. Las cebras, ¿por qué? Porque son también, como les decía, como no piensa cuando escuchamos galopes, esas en caballos, no en cebras. También las enfermedades genéticas así se nos pueden ir con algún signo típico o alguna enfermedad poco frecuente, pensar que es algo común, pero la verdad estamos enfrentados a algo que podemos tratar y manejar de manera adecuada.
Las enfermedades raras o poco frecuentes se llaman raras a nivel internacional por su traducción, pero la verdad son poco frecuentes. Por ejemplo, en España me comentaba una doctora que ya le llaman minoritarias, porque aquí raro, en México podemos darle incluso el adjetivo de feo o curioso, pero la verdad raro se refiere a la frecuencia. Existen, según algunas bases, existen más de 10.500 enfermedades poco frecuentes, imagínense cuántas son. La incidencia varía según el país. En México se considera que son en 2.000 recién nacidos vivos. En Estados Unidos hay menos de 200.000 personas con esta enfermedad, así se considera. En México existen aproximadamente 8 millones de personas con esta enfermedad. Entonces imagínense, son muchas personas. En Estados Unidos aproximadamente 30. A nivel internacional, o sea, en el mundo hay más o menos 300 millones de personas. Se considera que es del 3 al 5% de la población mundial las que padecen estas enfermedades. El 80% son genéticas, también hay otras que no son genéticas y también son enfermedades poco frecuentes. La mitad afecta en niños y la mitad son graves y discapacitantes. Algo que también es importante en estas enfermedades es algo que le llaman la odisea diagnóstica. Más o menos un paciente puede tardar hasta 7.6 años en llegar al diagnóstico y visitar 8 médicos diferentes hasta que un médico lo sospeche. Por eso es muy importante conocer estas enfermedades. Y también es importante que muchas personas, hasta el 45%, no saben que la tienen. Y hasta el 65% puede reducir la expectativa de vida de tener una de estas enfermedades. Se considera que el Día Internacional de Enfermedades Poco Frecuentes es el 28 de febrero. La verdad es el 29 de febrero, pero como también es un día poco frecuente, se celebra el 28 de febrero en los demás años. Y como les decía, si todas las personas con enfermedades poco frecuentes se reunieran, ocuparían uno de los países más poblados del mundo, para que vean que nosotros. Nuestro cuerpo está formado por aparatos y sistemas, por órganos, como ustedes saben, el hígado, el vaso. Los órganos están formados también por células, y cada célula dentro tiene organelos, y adentro está el núcleo. El núcleo es el que dice a la célula cómo debe trabajar y cómo lo hace por medio del ADN. El ADN es la información genética que está dentro de nuestras células, y este ADN se complementa al momento de la fecundación. Cuando tiene el óvulo y el esperma, adentro se complementa el ADN, y el ADN, hagan de cuenta que es como una hebra muy larga, que se divide en pequeñas partes que se llaman genes. Nosotros tenemos en promedio 20.000 genes y cada gen tiene una función en particular en nuestro cuerpo. También estos genes se acomodan en pequeñas botellitas que se llaman cromosomas, y los cromosomas es la forma como también se hereda la información genética. Hay enfermedades que es por alteraciones en cromosomas y otras enfermedades que son alteraciones en los genes. Por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos de enfermedades genéticas que son por alteraciones en el ADN. Vean, por ejemplo, el síndrome de Down, que es la primera causa de discapacidad intelectual genética. Les pongo unos pisitos hinchados que representan a una niña con síndrome de Down. Son niñas que tienen talla baja y nacen con los pies hinchados, pero también pueden tener problemas del corazón y otras alteraciones. Les pongo también la AME, que es la atrofia muscular espinal. Son niños que nacen con fuerza aparentemente normal, pero 1 o 2 meses empiezan a perder la fuerza y terminan con hipotonía y pueden fallecer si no se hace un tratamiento. Esta fundación que se llama Angelitos de Cristal representa una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, en los cuales los niños tienen los huesos muy frágiles y se les fracturan fácilmente. Aquí les pongo un actor que seguramente han visto en algunas películas, que siempre lo hace de villano, pero él tiene acondroplasia, que es una talla baja genética. Aquí también una niña que se está agarrando las manos, que representa una enfermedad que se llama síndrome de Rett. Aquí una persona a su derecha que tiene los brazos largos, que es el síndrome de Marfan. Son altos, pero muchos jóvenes lo conocen como esta enfermedad porque uno de los youtubers que se llama Peter Languila tiene esta enfermedad, que también tienen cardiopatía y otros problemas. Otro lema que me impacta mucho es este que dice: tú respiras sin pensar, pero yo solo pienso en respirar. Esta enfermedad es la enfermedad de fibrosis quística y es una enfermedad que se tamiza actualmente y también se considera una poco frecuente. Finalmente les puse la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad genética también, pero de adultos. Todos piensan que las enfermedades genéticas o nada más son en niños o recién nacidos o fetos, pero no, también hay adultos que pueden presentar. Finalmente hay un otro grupo de enfermedades que son las multifactoriales, como les decía, de la familia de goteo, en la cual la herencia toma mucho importancia, pero también el ambiente de cómo lo llevemos a cabo. Por ejemplo, podemos aquí, ¿qué enfermedades multifactoriales existen? Todas las de la vida adulta. La diabetes, la hipertensión, la epilepsia, la artritis, la depresión, incluso algunas que hay la inteligencia que dependen mucho del ambiente, de cómo tengamos los factores de vida.
Los defectos congénitos que son aquellos que se presentan al nacimiento, se presentan en el 2 a 3% de los recién nacidos vivos. En aquellos niños que nacen con que fallecen al nacimiento, se presenta hasta en el 15%. Aquí les presento algunos defectos congénitos y cómo se clasifican. Se clasifican según la malformación. La malformación son defectos embrionarios como el labio paladar hendido, la papilia, el labio leporino. Hay otro que se llama deformación, en la cual hay en un cráneo que se ve chueco, que se llama plagiocefalia, que puede ser por problemas de espacio. Otro se llama disrupción, vean ahí hay un defecto en la manita, o alteraciones ya en la formación del tejido, como la displasia, que son problemas en el desarrollo de los huesos. Les puse una radiografía de un bebecito, vean cómo se ven sus huesitos muy cortitos. ¿Cuáles tips son para detectar este tipo de enfermedades, a estas que les comenté? Bueno, el primero es el tamiz prenatal. El tamiz prenatal es una prueba que está basada. La primera siempre se dijo que es la edad materna de riesgo. Algunas publicaciones dicen que a partir de los 35, otras a partir de los 38 años, pero la verdad, de 10 bebés que nacen con síndrome de Down, sus mamás, 3 tienen mayores de 35 o 38 años, y 7 sus mamás son menores de 35. Entonces es muy importante a quién le debemos hacer el tamiz, pues la verdad, todas las embarazadas. Les puse también todos, porque también el tamiz de enfermedades genéticas se debe hacer también en los hombres, porque en los hombres también las posibilidades de que tengan un hijo con algún problema genético es después, cuando se llama edad paterna avanzada, después de los 45 años. Pero esto no es una ley. Hay pruebas que se pueden hacer en el embarazo para detectar si el bebé viene con alguna enfermedad. Estas pruebas se llaman de tamiz porque solamente nos dan una posibilidad o un riesgo. Hay un tamiz que se llama bioquímico, en el cual consiste en tomar una muestra de sangre para analizar hormonas placentarias, y hay uno que se hace en el primer trimestre, que se hace de las 10 a las 14 semanas, y se miden estas dos hormonas que les pongo aquí, que es la PAPA y la hormona de gonadotropina corónica beta libre. En el segundo trimestre se hace uno que se llama cuádruple marcador. Hay diferentes estrategias que podemos usar los médicos, para los médicos materno-fetales, los ginecistas, los ginecólogos, para poder integrar algún diagnóstico en base a estos resultados. Uno de los mejores tamices y más prácticos es el ultrasonido. El ultrasonido se divide, la verdad, en dos: en ultrasonido fetal del primer trimestre y del segundo trimestre. Les pongo aquí este logo de la Fetal Medicine Foundation porque se sugiere que todo médico que haga este tipo de ultrasonidos esté certificado por esta fundación inglesa, en la cual se capacitan para que miran algo que se llaman marcadores. Los marcadores son como claves que nosotros nos indican si el bebé puede tener algún problema. ¿Y quién está indicado hacer esos ultrasonidos? La verdad, en todas las embarazadas. El ultrasonido del primer trimestre se hace de las 11 a las 13.6 semanas. Lo que más, el marcador líder de todos es la talocencia local. Vean aquí, les pongo una foto de un ultrasonido de un feto del primer trimestre. Vean cómo se está midiendo el ICNT. Se mide ese líquido que está en la nuca, y este líquido se puede medir para determinar si el bebé tiene o no tiene riesgo. Si sale positivo este valor, no quiere decir que el niño esté enfermo, simplemente tiene riesgo y hay que seguir estudiándolo. No nada más se asocia con síndrome de Down, sino también a otras enfermedades, incluso a cardiopatías. Hay otros marcadores en ultrasonido que podemos utilizar, pero sí se sugiere que este ultrasonido se haga a todas las mujeres embarazadas. Otro ultrasonido también que se recomienda mucho es el ultrasonido estructural o el segundo trimestre. También algunos ginecólogos o materno-fetales llaman ultrasonido genético, pero es un ultrasonido en el que se revisa al bebé todo, desde la cabeza hasta los pies, y se hace de las 18 a 24 semanas, y la verdad es un estudio que sí se recomienda a todas las mujeres para poder detectar algún problema genético. Casi no se ve la tabla de la derecha, pero es una tabla en la cual si el ginecólogo o el médico materno-fetal que hace el ultrasonido detecta algún problema, hay datos que orientan a que pueden asociarse a algo. Por ejemplo, si ve clinodactila, que es una inclinación del quinto dedo de la mano, pues puede asociar a síndrome de Down. Entonces tiene que buscar marcadores o alteraciones asociadas a esta enfermedad. Otro tipo de tamiz que también actualmente se está utilizando, pero no es tan fácil de acceso para todos por el costo que tiene, es el DNA libre de circulación materna. Le llaman también NIP por sus siglas en inglés, que es por prueba de tamizaje no invasivo. El DNA fetal es un DNA, la verdad, placentario, que pasa de la circulación, pasa a la circulación materna. En el 2 a 20% del DNA total de la mamá es fetal, y se puede analizar y se pueden detectar alteraciones como síndrome de Down, incluso el tipo de sangre, si se requiere, incluso a enfermedades del tipo de herencia paterna, o incluso algunas enfermedades también como
o como el sexo fetal incluso. Tiene algunos peros que, por ejemplo, también se pueden detectar enfermedades de la mamá como mosaicos, incluso si la mamá tiene obesidad no se puede realizar de manera correcta, incluso otras indicaciones que se tienen que comentar cuando se pide esta prueba. El diagnóstico prenatal, bueno, para detectar enfermedades a nivel prenatal o antes del embarazo, en algunas poblaciones de riesgo, en México no tiene, o sea, nosotros mestizos, pero algunas poblaciones como en el oriente del mundo, hacen también de portadores, y también de portadores es buscar qué personas tienen algún gen que no funciona adecuadamente, porque estos genes cuando se combinan, dos portadores pueden tener un hijo con una enfermedad autosómica recesiva. También se pueden hacer pruebas que se llaman preimplantación, que son pruebas ya como de fecundación in vitro, como el diagnóstico genético de implantación, o incluso el tamiz. Acá está la embarazada, se pueden ya cuando alguna de las pruebas de tamiz sale positiva, entonces ya se puede hacer una prueba confirmatoria. ¿Qué prueba confirmatoria se hace? Pues se toma directamente, ya se puede tomar tejido de la placenta, que se llaman velocidades coriales, amniocentesis, que es tomar líquido, bordecentesis, que es tomar centro militar. ¿Qué otro dato nos puede hacer sospechar de enfermedades hereditarias? Bueno, las que en la familia padezcan lo mismo o varias personas en la familia lo estén presentando. Es una familia que vive con hipoacusia, en el cual una señora, ahí ven la flecha que se ve a la izquierda abajo, bueno, los redondos son las mujeres, los cuadrados son hombres, los que están oscuros son los que tienen la misma enfermedad. Esta señora acudió porque estaba embarazada, pero cuando hicimos el árbol genealógico nos dimos cuenta de que también tenía varios enfermos con hipoacusia en su familia. Entonces esto nos puede orientar a que hay una enfermedad. También aquí, por ejemplo, les pongo también a la derecha una foto de una familia con síndrome de Marfan, en la que dicen que todos son altos y mantienen los dedos largos. También otro dato que nos puede orientar también para pensar en estas enfermedades es la consanguinidad, cuando los papás o la pareja son familiares entre ellos. Nosotros lo preguntamos, usted y su esposo, o usted y su esposa son primos o parientes. Otros la endogamia, cuando viven en comunidades pequeñas de menos de 3.000 habitantes. Y otros le isonimia es cuando se apellidan igual, por ejemplo, López López o Rodríguez Rodríguez. Hay que preguntar si es el mismo apellido o son de familias diferentes. Otro dato también para enfermedades poco frecuentes es el desarrollo. Es muy importante estarlo vigilando, que vaya evolucionando y que se presente la edad que se debe presentar. No existen los niños flojitos. Lo que existe es que si el niño no camina a los 18 meses, hay que investigar qué está pasando, si no le tiene la cabeza a los 3 meses. Y otro dato muy importante para nosotros es la regresión, quiere decir que ya hacía las cosas y las deja de hacer. Fíjense que ya hablaba bien, ya tiene 6 años, ya hablaba todo y dejó de hablar. O tiene alteraciones en la memoria o en la marcha. Eso es un dato muy importante. Otro dato que buscamos mucho los genetistas se llama dismorfia. Las dismorfias es la forma, la anatomía, cómo se valora, y esta anatomía puede cambiar. Por ejemplo, estas dismorfias se dividen en mayores cuando alteran la función, como el paladar hendido, un defecto transverso de los dedos, y las menores son alteraciones nada más en la forma, como tener un solo pie en la mano, tener hoyitos en las orejas, tener la ceja unida, o tener un solo incisivo central en lugar de tener dos. Entonces, esto nos puede orientar a nosotros como genetistas en buscar alguna enfermedad. También hay otros datos, por ejemplo, les decía, por ejemplo, el retraso en el desarrollo, por ejemplo, los niños que su desarrollo aparentemente va más lento, hay que investigar por qué va más lento. La otra sí son niños que nacen y desde el nacimiento nació con peso bajo o peso alto, o tienen alguna malformación o defectos congénitos, tenemos que valorarlo, investigar qué está pasando. Y esta foto es una foto de la derecha, se llama maniobra de Gowens, es muy típica de una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne, en la cual los niños van perdiendo la fuerza de manera progresiva, pero para levantarse hacen esta maniobra muy típica y es una enfermedad en la cual se puede retrasar el diagnóstico, pero la debilidad va a progresar. También hay datos que nos orientan, por ejemplo, algunos datos faciales que nos pueden orientar alguna forma del cuello, cómo está la cara, los dientes. Eso nos puede orientar a nosotros para saber. Si presentan, por ejemplo, alteraciones a nivel de la piel, que se les ponen ampollas, algunas manchitas, el color de la piel, que tengan mucha flexibilidad o que tengan alguna mancha desde el nacimiento que no se quite. Eso también nos puede orientar a nosotros también para buscar alguna enfermedad poco frecuente. También esos son otros datos también, por ejemplo, este doble remolino, también hay que buscar alteraciones en la línea media del cerebro, los dientes cónicos, el paladar muy alto, alteraciones en el desarrollo de las orejas que se llaman microtia, el cuello muy ancho, o alteraciones incluso en la forma del cráneo, que es muy largo, o que esté muy cuadrado, o que termine en pico.
También la forma del pecho, las extremidades que tienen que ser las dos simétricas, si está una más grande que la otra también debemos sospecharlo, la talla baja o la talla alta, o incluso problemas progresivos hereditarios familiares. Hay también estudios que nosotros nos pueden orientar de laboratorio, o incluso de rayos X o imagenología para poder detectar este tipo de enfermedades. Y también les decía lo de la familia, si ven familiares con los mismos datos clínicos, también hay que sospechar estas enfermedades. Algo también que se usa para detectar enfermedades poco frecuentes es el tamiz neonatal. El tamiz neonatal se sugiere que se haga, hay ahorita varios tamices con el tamiz metabólico de sangre, que todos lo han visto, que se toma una gotita de sangre de recién nacido entre los 3 y 5 días de vida, pero lo importante es que se haga el tamiz neonatal y más ampliado que se pueda. En la Secretaría de Salud tenemos un tamiz que son de 6 pruebas, pero hay tamices que van hasta 76. También se puede hacer el tamiz auditivo, incluso el tamiz cardiológico. Y aquí les pongo otro tipo de tamiz, que es el tamiz para ver las bilirrubinas, que es el bilirrubinómetro, pero ese no lo tenemos tan accesible. ¿Cómo se pueden confirmar las enfermedades genéticas? Pues se pueden confirmar por medio de estudios genéticos, como estudios con uno que se llama cariotipo, para analizar los cromosomas, o estudios de secuenciación, que se llaman estudios moleculares, o la clínica, que quiere decir que hay datos que nosotros orientan para llegar a un diagnóstico sin necesidad de hacer algún estudio adicional. Este es un ejemplo de un niño que tiene una enfermedad genética. Él nació es el producto de la gesta 1, sus papás son sanos, aparentemente los dos no tienen ningún antecedente personal patológico. Llama la atención que los dos tienen un nivel de escolaridad bueno, el señor tiene doctorado y la señora está estudiando una maestría. Su primer hijo, aquí se ve el árbol genealógico, vean cómo estoy señalando una flechita al niño. Él nace todo fiebre, deja de comer, se pone espástico, empieza a convulsionar, llega al hospital, llega con hipotónico, convulsionando, con el hígado crecido y con catarro. Se queda hospitalizado varios días. Llama la atención que cuando durante la hospitalización empieza a mejorar con el ayuno. Lo valoramos y le hacemos un estudio de tamiz, porque no se le hizo el tamiz cuando debía de realizarse por varias razones, y vimos que tenía la galactosa elevada. Esta enfermedad se llama galactosemia y consiste en retirar la leche de la lactosa de la dieta. Se le quitó la lactosa. Actualmente, miren, aquí vean, el niño tiene más o menos 9 meses y vean cómo es un niño que aparentemente se ve muy bien. Esta es la importancia de detectar estas enfermedades antes de que presenten alguna complicación. Si el niño le hubiera realizado el tamiz cuando debe de ser, seguramente no hubiéramos tenido este susto de llegar a hospitales. Finalmente, ¿por qué detectar estas enfermedades? Bueno, es saber qué pasa, una respuesta, porque los papás siempre llegan con una angustia de qué está pasando. Veo que el niño tiene algo, el familiar o el familiar adulto. Entonces es una respuesta. También es preparar a los papás ante el nacimiento de un hijo enfermo, proveer mayor cuidado antenatal, qué cuidado es el que se necesita, dónde van a nacer, el lugar. No es lo mismo que nazca en un hospital de segundo nivel a uno de tercer nivel, y que incluso hasta el día de la semana, nazca un domingo en la noche, como decía el doctor, o incluso un lunes donde están todos los especialistas para atenderlo. También ahí valorar el tratamiento de inútero, que es lo que nos valora la doctora Acevedo, otorgar información a los padres o a la familia, modificar el curso de la enfermedad. Estas enfermedades tienen un seguimiento multidisciplinario y acceso a diferentes tratamientos. Algunas, no todas tienen tratamiento, pero sí podemos modificar el curso de la enfermedad. También podemos buscar otros familiares que están enfermos, incluso tomar decisiones informadas, y la verdad, al final, estas enfermedades no son tan raras o no son tan poco frecuentes. Les agradezco. Aquí les envío una foto del hospital de aquí, del Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes, y cuando gusten aquí los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su muy linda presentación. Y para finalizar, la doctora Sandra Acevedo Gallegos nos hablará de la implementación de la clínica de cirugía fetal. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente quiero comentarles que este proyecto, como ya les mencionaba hace rato el doctor Cardona, es un proyecto que nos ha llevado muchísimo tiempo de planeación, de integración de recursos, etcétera. Hemos estado trabajando en él aproximadamente hace 3 años para llevarlo a cabo. Una de las cosas que es muy importante, que deberíamos de quedarnos muy claro a todos, primero, ¿qué es la cirugía fetal? La cirugía fetal, perdón.
La cirugía fetal es un procedimiento, un evento que se va a utilizar bajo ciertas circunstancias. Primero, es un procedimiento que se realiza dentro del útero, cuando el bebé tiene algún tipo de malformación o enfermedad que puede provocarle la muerte o las secuelas muy graves. Está realizada en general por métodos que son mínimamente invasivos, es decir, sin abrir el útero, a través de microelementos que pueden accedernos o que pueden llevarnos al medio interno del feto. Igual, la cirugía va a permitir que el feto pueda sobrevivir hasta la oportunidad de un tratamiento neonatal. Entonces, vean que aquí hay dos conceptos muy importantes. Primero, es que la cirugía fetal es para aquellos bebés que tienen un riesgo inminente de muerte dentro del útero. Por ejemplo, gemelos que tienen síndrome de transfusión feto-feto, donde pueden estar en un estadio tal que si nosotros no intervenimos o no hacemos nada, esos bebés van a llegar a fallecer hasta en el 100% de los casos. O bien, bebés que tienen valvas uretrales posteriores, que no están produciendo líquido amniótico y que los pulmones no se están desarrollando y que muy probablemente va a tener una hipoplasia pulmonar grave y que tampoco va a sobrevivir. O bien situaciones paliativas, hernias diafragmáticas de mal pronóstico, ¿verdad? Donde se tiene que colocar algún balón endotraqueal y que el bebé puede tener una expansión del pulmón que lo va a llevar a que pueda tener una cirugía correctiva al nacimiento, son un tratamiento paliativo. O bien en el caso de defecto de tubo neural, donde el objetivo de colocar de realizar una cirugía fetal es que el bebé no tenga que utilizar el resto de su vida una válvula de derivación ventrículo-peritoneal para que el cráneo no siga elevándose, entre otros, o bien que logre la locomoción a través del uso de aparatos. Entonces, es muy importante pues que nos quede bien claro que no todos los bebitos que tienen algún tipo de defectos van a ser candidatos a cirugía in útero. ¿Por qué? Porque muchos de estos bebés, la gran mayoría de ellos, me atrevería a decir que prácticamente un 80-90% van a tener un resultado perinatal muy, muy adecuado si se hace una vez que el bebé nazca. De pronto hay mucho la creencia, ¿verdad?, de que cualquier defecto puede corregirse dentro del útero, o que todos los embarazos gemelares son candidatos a hacer un procedimiento en el útero, o que todos los defectos de tubo neural son candidatos a corregirse dentro del útero, ¿verdad? Esto no es así. O sea, la selección de los casos debe ser sumamente cuidadosa, de tal forma que se le ofrezca un beneficio real al feto, ¿okay?, y que pueda ayudarle a tener una sobriedad mejor y con menos secuelas. En México, ¿verdad?, se ha señalado que aproximadamente el 15% de los embarazos van a presentar alguna complicación obstétrica. Nosotros sabemos que alrededor de 1.100, 1.200 embarazos gemelares se van a complicar anualmente en nuestro país y van a requerir algún tipo de intervención prenatal. En el país también se presentan alrededor de 2.000 nacimientos de fetos o de recién nacidos, pues, con defecto de tubo neural, que van a fallecer por complicaciones neonatales o por complicaciones de la cirugía neonatal o por situaciones que tienen que ver con infecciones o porque se tapó la válvula, o sea, con muchas situaciones que pueden causarles la muerte a estos bebés. Y definitivamente también hay un número importante de nacimientos con defectos de hernia diafragmática. Y si bien la sobrevida de la hernia diafragmática que se establece que sea de buen pronóstico en la vida fetal es muy alta al nacimiento, aquellos que tienen una proporción muy pequeña de pulmón, ¿sí?, un índice observado esperado muy poquito, muy bajo, estos bebés realmente pudieran llegarse a beneficiar de la colocación de un globo endotraqueal para que el pulmón se pueda expandir. Y estos pues son tratamientos paliativos. Dentro de la clínica de cirugía perinatal de alta especialidad, como ya lo comentaba el doctor Cardona, ¿verdad?, pues estamos partiendo de realizar intervenciones efectivas en la vida fetal que le permitan sobrevivir y contar con una mejor calidad de vida, como ya les mencionaba. En 2009 se registró en el país un total de 2.078 muertes, decíamos, por defecto del tubo neural. La tasa de mortalidad pasó de ser del 99.5 en el año 2000 a prácticamente 101 por cada 100.000 nacidos vivos. Y entre el 2000 y el 2009 los egresos hospitalarios por defecto de tubo neural también se incrementaron prácticamente un 64%. Por otro lado, la hernia diafragmática congénita es una enfermedad que va a afectar aproximadamente 1 de cada 3.000 recién nacidos. Esto es obviamente con un alto índice de morbilidad y mortalidad cuando se clasifican como de mal pronóstico. Hablando del embarazo múltiple, pues dice que más o menos cada año hay 9.000 nacimientos de embarazos gemelares monocoriales.
y que aproximadamente 1.800 de estos van a complicarse y pueden llegar a ser candidatos a una fotocoagulación láser endoscópica para la separación de las anastomosis placentarias. Esto es muy importante dado que es de las intervenciones que más frecuentemente se puede hacer prenatalmente y que en el caso de ser exitosa realmente va a condicionar que estos bebés sobrevivan y que puedan tener un desarrollo dentro de las limitantes del neurodesarrollo pues prácticamente normal. Fíjense que acá un punto muy importante es que si un niño, por ejemplo, con un defecto de tubo neural, ¿verdad? No recibe el tratamiento y va a requerir de rehabilitación, más o menos se van a estar gastando 1.689.000 pesos más o menos por año. Si este niño que nace con un defecto de tubo neural tiene una esperanza de vida de 35 años, pues estaríamos invirtiendo prácticamente 59 o 60 millones de pesos por paciente. Y esto de pronto decimos, bueno, la familia está gastando eso. No, estamos diciendo que como sociedad, como gobierno, etcétera, eso es más o menos la inversión que se requiere para la rehabilitación y la habilitación completa de un niño que nace con un defecto de tubo neural. Entonces vean que el impacto que puede tener este tipo de intervenciones no es nada poco, o sea, realmente el impacto que tiene para la vida y para la calidad de vida es muy importante. Actualmente en la clínica se están realizando varios procedimientos, principalmente terapia láser para síndrome de transfusión feto-feto, la apertura de válvulas del corazón cuando tienen estenosis importante, ya sea de la válvula aórtica o pulmonar, el tratamiento endoscópico para defecto de tubo neural y la colocación de oclusiones endotraqueales para la hernia diafragmática congénita. ¿Qué hemos hecho? Bueno, este programa empezó de poco a poco, ¿verdad? El año pasado se hizo la apertura de una válvula de aorta, ¿verdad? Él es Leo, él es un niño que ahorita tiene ya poco más de un año, ¿verdad? Está muy bien y a su lado que otro bebito que se intervino para hacer un diagnóstico de obstrucción de la vía aérea superior y que también ahorita está en espera de su tratamiento definitivo. En enero del 2029 volvimos a iniciar con este programa, lo volvimos a retomar. El hecho de que se deje por algún tiempo no tiene que ver con la falta de ganas, sino con la falta de recursos, ¿verdad? Porque esto pues definitivamente se requieren recursos, infraestructura, personal médico y sobre todo capacitación. Porque no es nada más que empecemos a hacer los procedimientos, ¿verdad? El INPER tiene prácticamente 12 años que se empezaron a hacer este tipo de intervenciones. Sin embargo, creemos que las intervenciones pues, deben ser hechas cada vez por personal más capacitado y con un porcentaje mayor de entrenamiento, que es lo que nosotros actualmente estamos buscando. Durante este año se han hecho 4 procedimientos, ustedes pueden ver, fueron 3 fotocoagulaciones láser y la colocación de un shunt de derivación para una enfermedad adenomatoidea quística que ya estaba condicionando hidrox en el bebé. Los 4 en este momento llevan una evolución satisfactoria. Este programa se está haciendo en conjunto, en convenio, ¿verdad?, con el Fetal Institute de Miami, que está representando ya hemos firmado un convenio de educación y de investigación. Esto definitivamente con el apoyo de nuestro líder en esta institución, que es el doctor Cardona, que realmente sin cuyo apoyo y fortalecimiento de este programa no llevaría el avance que lleva actualmente. Este es un convenio que se firmó de enseñanza e investigación, como les decía, y tiene la finalidad de que pues de capacitarnos, y obviamente consideramos que el doctor Rubén Quintero, que fue quien empezó a diseñar este tipo de intervenciones para gemelos y quien es el que mejor resultados tiene alrededor del mundo, debería de ser quien nos entrenara y quien nos diera el aval de que las intervenciones que se están realizando están en las mejores manos. Estas son algunas de las imágenes de las intervenciones que hemos realizado durante este año, todas bajo la tutela y supervisión del doctor Quintero, quien basta decir también que ante la situación crítica que vivimos de pronto con instrumental y todo eso, él realmente ha viajado con su instrumental para ayudarnos y apoyarnos en este tipo de eventos, ¿verdad? Es nuestra paciente que le colocamos el catéter para derivación del quiste de su pulmoncito. Hoy la vimos, el hidrox ya revertió,
Entonces, ha sido una situación muy importante. Entonces, bueno, sí, fue noticia, ¿verdad?, que nuestro instituto se volvieron a retomar este tipo de intervenciones después de algunos años de estar en stand-by, ¿verdad? Pero el objetivo es que una vez que nosotros hayamos logrado toda esta infraestructura que estamos actualmente gestionando, se puede ofrecer ya de una forma abierta y gratuita a cualquier persona que llegue solicitando alguno de estos servicios, y que realmente también se logre la capacitación no solamente de los médicos del Departamento de Medicina Materno-Fetal, sino también de nuestros residentes, y que estas intervenciones se realicen dentro de un marco ético, legal y clínico que le garanticen a la paciente que está manejándose su bebé de la mejor manera posible, y que si se está ofreciendo un procedimiento de cirugía prenatal es porque en ese momento es la mejor opción para su bebé. Entonces decíamos que se requiere, bueno, pues requerimos infraestructura, equipamiento y insumos, y es en eso en lo que actualmente estamos trabajando. Esperemos nosotros que en un corto plazo se logre para que esto realmente ya pueda ofrecerse de manera rutinaria. Hemos trabajado también en la elaboración de manuales específicos de trabajo, esto con el objetivo de que los resultados que se obtengan de este tipo de programas sean auditables, o sea, que nosotros podamos recibir evaluaciones tanto internas como externas de que realmente todos y cada uno de los procedimientos que se realizaron estuvieron indicados y que se están reportando los resultados, sean estos buenos, más o menos buenos, muy buenos o excelentes, pero que todo pueda ser auditable. ¿En qué parte del proceso estamos? Bueno, pues como ustedes pueden ver, estuvimos en la realización del proyecto, luego la firma del convenio. Actualmente estamos en la búsqueda de apoyo de fundaciones para la compra del instrumental y de lo que vamos a requerir para estar al 100% ya en este programa, y probablemente pronto estemos en etapa 4, que tiene que ver con la adquisición del equipo, ¿verdad? Una vez que tengamos todo esto, pues será el inicio de operaciones, y de ahí, pues probablemente en un futuro podamos incrementar todavía más el número de pacientes que se puedan atender en el instituto. Decíamos que el convenio con la Fetal Institute pues va a tener varios objetivos, ¿verdad? Obviamente crear una clínica de enseñanza médica de este tipo de procedimientos, definitivamente ganar más experiencia bajo una supervisión estrecha de quien sería nuestro profesor, ¿verdad? La creación de talento mexicano y nuestra capacitación grupal. ¿Por qué? Porque cuando se capacita un grupo es mucho más fácil que un programa sea sustentable, que tenga continuidad. Si no, de pronto empezamos un programa y después resulta que ya el cirujano no está o se va, etcétera, y nuevamente tenemos una pausa. Entonces, aquí se trata de que no sea una situación de un proyecto personal, sino que sea una situación de un proyecto institucional, y que esto nos pueda ayudar a la capacitación de más médicos que realmente tengan el aval de que pueden estar realizando este tipo de intervenciones. Creemos que esta clínica puede ser completamente sustentable, ¿verdad? A través de la gestión continua de apoyos externos, de establecer pues cuáles son los costos, nuestros límites, hasta dónde podemos llegar, cuánto necesitamos invertir, de la optimización de recursos y de la generación de proyectos de investigación. También es un proyecto, como les decía, pues de desarrollo profesional, de formación de capital humano, para que esto no se detenga, y definitivamente pues hacer una difusión tanto de los programas de cirugía fetal que se puedan llevar en un futuro en el instituto. Y creo que esta diapositiva, que es con la cual voy a terminar, creo que esto de pronto tiene que ver con la equidad. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno propone un problema de este tipo, dicen, ay, a ver, eso no es un programa de salud pública, nuestro problema es el bajo peso, es la ruptura prematura de membranas, son las hemorragias, la hipertensión, el parto pretérmino. O sea, la cirugía fetal es para un puñado de pacientes, sí. Ese puñado de pacientes también tiene derecho a sobrevivir. Ese puñado de pacientes donde la mamá no entra en las estadísticas de los problemas de salud pública, si ella pierde a sus gemelos, ella está perdiendo el 100%, no está entrando en una situación de probabilidades. Si nuestros pacientes que tienen un defecto de tubo neural, que tienen un problema de vasos uretrales, que tienen una cirugía gemelar, unos bebés gemelares complicados, si los pierden van a perder el 100%. Entonces, nosotros queremos que con este programa se llegue a esos pacientes más pobres, a esos pacientes que no tienen el recurso suficiente y que pudieran ser atendidos
¿sí? Como en los primeros lugares del mundo, como si fuéramos una unidad en un primer nivel de excelencia como las que hay alrededor del mundo. Y bueno, eso es básicamente lo que tengo para ustedes. Muchísimas gracias, doctora Acevedo. Me espero a que quites su presentación, y si nos prendemos todos, por favor, nos queda todavía un buen tiempo, como unos 10 minutos para preguntas. Ay, doctora, me encanta escucharla hablar, pero con esta charla me deja siempre así con la piel chinita. Qué bárbaro, qué bonito este proyecto de la Clínica de Cirugía Fetal, qué trascendente. Bueno, sigo viendo las preguntas. Ahorita que finalicemos les voy a decir, y se van a quedar con la boca abierta de todos lados donde nos están visitando. Algunas preguntas que vamos a empezar. Siento que esta pregunta es redundante, así que se la quiero hacer al doctor Norberto Reyes. Doctor, pregunta muchísima gente, entre ellas Edith Pérez, Patricia Eugenia Armijo, María del Carmen Velázquez Sánchez. Básicamente es, ¿a partir de qué semana de gestación será oportuna la vacunación para COVID-19 de la mujer embarazada? De acuerdo. Actualmente la recomendación, y hay que recordar muy bien que son actualmente autorizaciones de emergencia las que se han otorgado prácticamente a todas las vacunas que se aplican en todo el mundo, es aplicarla en el momento en que se tenga disponibilidad. Hay estudios que indican para la población precisamente de emergencia que no impactan en la fertilidad, que incluso si se aplicó la primera dosis de las vacunas que requieren de 2 dosis y en ese lapso de tiempo queda embarazada, no es necesario retrasar la segunda dosis, hay que aplicarla en tiempo y forma. Prácticamente entonces, en cualquier trimestre de la gestación, en el puerperio, durante la lactancia, y quienes estén planeando el embarazo, si tienen acceso a la vacuna sería magnífico, y también en quienes están en tratamientos de reproducción asistida por la misma razón. Perfectamente, muchísimas gracias, doctor. Me parece que la siguiente pregunta es para el doctor Asael López y es de Marlene Mesa. Marlene lo felicita, excelente tema, y nos pregunta que si en las malformaciones genéticas existe alguna relación con las deficiencias en la alimentación materna. Sí, claro. De hecho, por eso les comentaba que es muy importante todo lo multifactorial. De hecho, el factor que más ha implicado es el ácido fólico, pero sí es muy importante una alimentación adecuada de la madre. De hecho, desde el ácido fólico se sugiere de manera preconcepcional. Entonces, la alimentación correcta, sí estoy de acuerdo que debe ser uno de los pilares también. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, para quien me la quiera preguntar, es de Marta Isabel Guerrero Vara, quien me la quiera responder, perdón, y nos pregunta que dónde se realiza el ADN fetal en México y aproximadamente el costo. ¿Quién nos la responde? Bueno, me hacen una pregunta muy difícil. Se hacen en laboratorios hay varios laboratorios particulares en genética, que nada más pone en un buscador laboratorios de genética en México, casi todos lo realizan. También pueden acercarse con un médico materno fetal, un ginecólogo, y también él la puede solicitar la prueba. El costo es muy variable y varía de 10,000 a 15,000 pesos en promedio. Hay casos que hasta 17,000 dependiendo de los genes, de las cromosomopatías que se buscan. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta creo que es también como la misma y es para la doctora Acevedo. Y le preguntan, doctora, ¿cuál es el procedimiento para referir a una paciente que podría ser candidata a cirugía fetal? Y también la felicitan mucho, por cierto. Sí, muchas gracias. Sí, el procedimiento es que la paciente debe tener un resumen clínico y en general se pueden comunicar al Departamento de Medicina Fetal para saber qué día va a llegar la paciente, porque es importante que llegue durante el transcurso de la mañana
¿verdad? Ya que si llega sábado o domingo o algún día por la tarde, pues es un poco más complicado de que pueda ser valorada en el momento. Pero en general, la vía de referencia es esa, o sea, llamar para saber que va a llegar o enviarla a urgencias, pero con un resumen ya médico para que sepamos de qué se trata, porque en ocasiones nada más le ponen, pues, embarazo gemelar, ¿no? Y pues de pronto no sabemos cuál es la complicación que está teniendo el bebé. Así es, completo por urgencias entre semana y en la mañana, por favor, y de preferencia con, obviamente, referidas por algún médico, ¿verdad? Obstetra que nos pueda orientar mejor sobre su diagnóstico. Y ya por último, porque ya se nos anda acabando el tiempo, estoy escogiendo a ver cuáles pueda. Nos preguntan mucho del tamiz. ¿El tamiz a qué edad se realiza, costo y dónde, Jackie? ¿Tú nos puedes decir eso? Sí, claro que sí. Gracias, Vero. Bueno, puedo abundar en el tema de que el tamizaje neonatal metabólico, también tenemos el tamiz auditivo, el oftalmológico, el cardíaco, el de cadera. Algunos ya están dentro de la Ley General de Salud como obligatorios en todo el Sistema Nacional de Salud. Es importante identificar el tiempo en el cual se les puede realizar a cada niño, por ejemplo, el tamizaje neonatal del tercer al quinto día de nacido. Sin embargo, hay una ventana de oportunidad dentro del primer mes de vida. Sin embargo, por la premura de la importancia de la detección temprana para prevenir secuelas graves o incluso la muerte, es por ello que se haga lo más pronto posible después del tercer al quinto día, como ya lo decía. El tamiz auditivo se requiere hacer dentro del primer día del mes de vida, el oftalmológico dentro de las 4 semanas de nacimiento, y el cardíaco también. Aquí es algo muy específico en el cardíaco porque también es al nacimiento. Sin embargo, como ya lo comentaban los doctores, dentro de la parte en el útero, como tal, la parte fetal, ya hay estrategias importantes que se pueden identificar desde ese entonces, ¿no? Desde la parte prenatal. Yo creo que también ahí sería muy importante que los médicos lo pudieran también puntualizar para que también la sociedad pueda entenderlo un poco mejor. Sin embargo, todavía nos falta avanzar mucho en la estrategia del tamiz oftalmológico para poder evitar ceguera prematura, entre otras enfermedades congénitas que tienen que ver con la vista del bebé. Sin embargo, también el tamizaje neonatal metabólico, es importante decir que actualmente en nuestro país no cubren un panel equitativo y tampoco homologado en todas las instituciones de salud. Cada uno tiene un panel distinto, por lo tanto también es importante que la sociedad también entienda en qué consiste y si es necesario poder llevar a su bebé donde no le ofrecen un tamizaje amplio en su institución, o lo pueda hacer en un nivel privado, pero que conozcan de qué se trata, para qué sirve y lo importante que puede ser para su hijo. Muchas gracias, Jackie. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Fue un webinar espectacular, un nivel de ponencias increíble. Toda la gente está muy contenta con la información que recibieron. Les comento que nos visitaron de Cochabamba, de Lima, Perú, de Cuba. Y obviamente yo creo que no faltó ni un estado de la República. Oigan, muchísimas gracias. Jalisco, Puebla, Veracruz, Tampico, Irapuato, Estado de México, Guanajuato, Iguala, Guerrero, Querétaro, de Estado de México muchísimos lados, de Morelia, Quintana Roo, Juchitán, Oaxaca, Tepic, Morelos, Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Saltillo, Colima, del Hospital General, del Hospital Juárez y de muchísimos hospitales y de San Luis Potosí, me siguen poniendo. Muchas gracias por su compañía, es un honor. Les vamos a poner en el chat una liga con una encuesta. Es una encuesta muy breve, de muy pocas preguntas, que serán unas 3 o 4 preguntas, de Atlisco, Puebla. La contestan inmediatamente. Y recuerden acompañarnos en nuestros próximos eventos, por favor. Por ejemplo, la próxima semana tenemos un webinar de tabaquismo y vapeo muy importante
porque cada vez es una costumbre más común entre los jóvenes, sobre todo que empiezan secundaria preparatoria, pero entre los adultos, por favor, acompáñenos. Y muchas gracias por acompañarnos, Jacqueline, doctor Reyes, doctor Acevedo, doctor López. Muchísimas gracias por tomarse ese tiempo de estar con nosotros el día de hoy, tan importante, en que se conmemora el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal. Es un honor. Hasta luego y buenas tardes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Vero. Un honor. Gracias. Bye, gracias. Sí, gracias a todos. Hasta luego.